el siguiente tema, que es hablar acerca de la tabla periódica, ¿ya? Hablar de la tabla periódica es hablar del ordenamiento sistemático de los elementos químicos, en orden creciente de su número atómico, ¿ya? Nosotros, en nuestro avance que hemos tenido, a ver, eh, hemos tenido materia, estructura atómica, números cuánticos, configuración electrónica. Y en cada uno de ellos hemos ido avanzando y comprendiendo algo, ¿ya? De cómo se encuentra estructurado el átomo, ¿ya? Cómo yo tengo a los electrones en mi nube electrónica, a mis protones, neutrones dentro del núcleo atómico, y cómo yo podría, con la configuración electrónica, tener una idea de dónde puedo encontrar a los electrones, ¿ya? Pero ahora vamos a ir un poco más allá, porque ahora ya nos corresponde un poco escudriñar en lo que sí es visible. Lo que nosotros teníamos al inicio, cuando hablábamos del átomo, de los números cuánticos o de la configuración electrónica, se nos complicaba porque las partículas subatómicas son en extremo pequeñas, ¿ya? Y está en nuestra mente tratar de entenderlo de la mejor manera posible. Es más, o sea, yo después de tanto tiempo de haber leído, después de tanto tiempo de estar trabajando, enseñando química a diferentes alumnos y leyendo de un libro, leyendo de otro libro, viendo un video, viendo otro video, leyendo un artículo, otro artículo, yo me puedo dar una idea más o menos de cómo podría expresarse o modelar al átomo. Entiendo que para ustedes es un poco más complicado porque ustedes dependen de lo que yo les diga y cómo ustedes lo meten en su cabecita, ¿ya? Pero sería bueno de que ustedes por su propia cuenta también empiecen a investigar. Oye, el profe me dijo eso, a ver, veamos. ¿Cómo es el protón? ¿Cómo es el neutrón? ¿Cómo se conceptualiza al átomo, a la nube electrónica, a los números cuánticos? Empezar a buscar información y aprender y empezar a leer, porque eso les va a ayudar a que ustedes se formen su propia idea. Eso de ahí era algo muy conceptual, porque obviamente, ¿no? Son temas muy complejos, hablar de las ecuaciones de onda de Schrödinger, por ejemplo, de las funciones de onda, es muy, muy complicado. Pero ahora ya vamos a entrar a algo hasta cierto punto más visible, más fácil supuestamente de entender, pero también que tiene muchísima teoría. Hay mucho, mucho, mucho en el interior. Y para efectos de lo que estamos nosotros reunidos acá, que es el grupo 2, nuestra visión es el examen de admisión. O sea, nosotros no solamente que vamos a aprender tabla periódica porque tenemos que aprenderla, vamos a aprender tabla periódica y cualquier tema, porque son temas que posiblemente vienen en un examen de admisión. O para quienes todavía quieran participar en la Olimpiada Peruana de Química, posiblemente venga en la Olimpiada Peruana de Química y ustedes tienen que aprender esos temas porque tienen que ir viendo de qué manera te van a preguntar en una evaluación, en un examen de admisión o en una competencia para que puedas dar respuesta. Y en el caso de tabla periódica es algo que si yo, no, o sea, no te voy a mentir, oye, siempre viene tabla periódica en examen de admisión, no necesariamente, pero necesitas conocer tabla periódica para resolver problemas más complejos, como por ejemplo de enlace químico. Por lo menos en UNI tú lo necesitas. Entonces, te va a ser de mucha ayuda conocer la tabla periódica desde su forma más básica. En este caso vamos a trabajar la forma más básica, que es hablar la descripción y las propiedades periódicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la tabla periódica? Viene a ser el ordenamiento de los elementos químicos en forma creciente de sus números atómicos. Pero la tabla periódica, como nosotros la conocemos actualmente, no siempre fue así. La tabla periódica vino de un desarrollo cronológico, de un desarrollo de cómo podrían estar ubicados los elementos químicos. Es más, hubieron concursos para el diseño de la tabla periódica basado en los elementos químicos que se conocían hasta aquel entonces.
acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que este avance, ¿a qué corresponde? Corresponde, por ejemplo, a que antes se conocían aproximadamente unos 69 elementos químicos, ¿ya? Y con estos 69 elementos químicos se preguntaban, oye, ¿y cómo se ordenan los elementos químicos? ¿Hay alguna secuencialidad? ¿Hay algo entre ellos que nos diga cómo están ordenados estos elementos? Bueno, en este caso particular, el primer intento por ordenar a los elementos, porque no los podríamos tener nosotros desperdigados así porque sí, ¿ya? Es hablar acerca de las tríadas de Dobereiner, ¿ya? Las tríadas de Dobereiner involucra ordenar a los elementos químicos en grupos de 3 en 3, según su peso atómico. Pasaba en las tríadas que si 3 elementos pertenecían a una tríada, como su nombre lo decía, ¿ya? Estos elementos tenían que parecerse entre sí y el elemento central tenía un peso intermedio entre los extremos. Por ejemplo, por ponerte un caso, tengo el litio, tengo el sodio y tengo el potasio, ¿ya? El litio tiene peso 7, el sodio tiene peso 23 y el potasio tiene peso 39. ¿Qué tienen en común ellos? Si tú te vas a tu tabla periódica, ¿ya? El litio, el sodio y el potasio se encuentran en el mismo grupo de la tabla periódica. Están en el mismo grupo de la tabla periódica, en la misma línea vertical, ahí vas a encontrar tú al litio, al sodio y al potasio. Es más, yo les he compartido a través del chat unos enlaces para que ustedes puedan ir viendo la tabla periódica y lo podemos ver aquí a continuación porque me pareció muy, muy interesante este enlace. ¿Está? Y lo tienen, se los puse en el chat, por si acaso. Entonces, veamos por acá. Acá tienes a la tabla periódica. Y tienes, por ejemplo, al litio, tienes al sodio y tienes al potasio. Y si quieres conocer sus propiedades, acá están, mira, ve. Quiero conocer las propiedades del litio. Bueno, ¿qué es el litio? Es un metal alcalino, ¿ya? ¿En qué estado se encuentra? Por ejemplo, a 0 grados Celsius se encuentra en estado sólido. Pero si yo me lo llevo, por ejemplo, a una temperatura mayor, ponle 100 grados, ¿ya? Mira, sigue siendo sólido. Y si me lo llevo a 500 grados, uy, perdón, y me lo llevo a 500, perdón, no quiere subir, no quiere subir, creo. Ya, mira, a 550 grados se encuentra como líquido, ¿no? Y si yo me lo llevo, por ejemplo, a 1000 grados, sigue siendo líquido. Voy a llevarlo a 5000 grados, entonces ya es un gas. ¿Te das cuenta? Ya, incluso acá está la temperatura, ¿ves? Acá está. Y te va diciendo cuál es el estado físico, ¿ya? Bueno, a mí me interesa que como temperatura sea 0 grados, ¿ya? Vamos a suponer, temperatura ambiente 25 grados, ponte, ¿ya? 25 grados que es la temperatura ambiente. ¿Qué pasa con esta genialidad? No quiere pasar. 25 grados, ya. A 25 grados. Entonces, el litio. Tengo por aquí el sodio y tengo por aquí el potasio. ¿Qué tiene de particularidad? El litio pesa, vamos a ver, sólido, líquido, gas, ¿qué es lo que necesito saber de esto? Su propiedad es lo que quiero saber. Ya. Bueno, entonces, el litio, el sodio y el potasio. El litio pesa 6, perdón, 7, el sodio pesa 23 y el potasio pesa 39. ¿Ya? Entonces, tú puedes conocer aquí a los elementos químicos, pero en particular, esta disposición que tú tienes acá no era una disposición que siempre estuvo, es una disposición que se ha ido generando a través de los tiempos. Entonces, en una triada, lo que ocurre es que los elementos que pertenecen a la misma triada, por ejemplo, el litio, sodio y el potasio, se parecen entre sí. Pero la otra particularidad que tienen es que el peso atómico del elemento central es intermedio entre los extremos. Profe, ¿qué significa eso? Mira, que si yo quiero la masa o el peso atómico, oh my God,
¿Es en serio? Quiero la masa atómica del sodio, ¿ya? Que es el elemento central, tendría que ser un promedio de los extremos, o sea, 7 más 39 entre 2. ¿Cuánto es 7 entre más 39? 46. Entre 2, 23. Y mira qué casualidad, el peso calculado es igual al peso del sodio. Y así se encontraron diferentes triadas, se encontraron diferentes elementos que guardaban esta correlación. O sea, que eran elementos que se parecían entre sí en grupos de 3 y que adicionalmente el elemento central era intermedio entre los extremos, ¿de acuerdo? De ahí es donde se le llamó a esto una triada. Sin embargo, no parecía lógico que los elementos tuvieran que ordenarse por triadas. Y es así que un señor, John Newlands, ¿ya? Propone que los elementos se pudieran ordenar en grupos de 7 en 7, pero el octavo se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. A ese ordenamiento le llamó ley de las octavas, haciendo alusión a las octavas o a las notas musicales. Mira, por acá yo tengo, vamos a llamarle el do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Y qué continúa? Un do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Y qué continúa? Un do. Y había una secuencialidad. ¿Por qué? Porque si yo ordenaba en grupos de 7 en 7, por ejemplo, en esta primera octava, ¿ya? La primera octava, voy a llamarla así, y llegaba al sodio, el sodio se parecía al litio, al magnesio al berilio, el aluminio al boro, todos felices, todos contentos. Paso a la segunda octava y en la segunda octava ocurre algo similar. Pero en la tercera octava ya ocurrió un problema, porque en la tercera octava, sí, el potasio se parecía al sodio, el calcio al magnesio, pero el elemento que seguía acá, ¿ya? No se parecía ni al boro ni al aluminio. Entonces empezó a fallar las octavas de Newland, ¿no? Es más, se burlaron de este señor diciéndole, oye, ¿tú crees que la química es una burla? Te estás burlando de la comunidad científica, que estás haciendo las octavas y todo por acá, que te mandamos los nombres de los elementos, a ver si puedes componer una música y todo por acá. Lo trataron mal a este señor. Sin embargo, gracias a lo que él propone, es que más adelante lo vamos a ver, un químico ruso, Dmitry Ivanovich Mendeleev, propone el primer ordenamiento periódico justamente tomando como referencia, no todo esto, pero tomando como referencia a las octavas de Newlands. Entonces, el primer ordenamiento o el primer intento de ordenamiento lo hizo Dobereiner con sus triadas. Y en las triadas se ordenaban a los elementos en grupos de 3 en 3. El siguiente tipo de ordenamiento fueron las octavas, donde se ordenan a los elementos en grupos de 8, de 8 en 8 o de grupos de 7 en 7. En grupos de 7 en 7, ¿no? Haciendo alusión a las notas musicales. Entonces ordenabas a los elementos en grupos de 7 en 7, de tal manera que el octavo se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. A eso se le llamó las octavas de Newlands, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto falló. Un poco más adelante aparece lo que se conoció con el nombre de caracol telúrico o tornillo telúrico, ¿no? En este caracol telúrico o tornillo telúrico, como para que te ubiques, era una suerte de espiral. Imagínate que tú tuvieras un cilindro, ¿ya? Y en este cilindro, ¿qué es lo que pasaba? Tú ibas colocando, voy a cambiar de color para que se entienda la idea, tú ibas colocando una espiral que rodeaba a este cilindro, ¿ya? Rodeaba a este cilindro, lo rodeaba así. Chin, 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 ¿ya? De tal forma que si tú colocabas a los elementos químicos, lo voy a colocar por acá, en la misma línea vertical, por aquí, uy, es en serio, por acá, por ejemplo, uy, ¿por qué? Ya. Colocabas, por ejemplo, por acá, por acá, por acá y por acá, en la misma línea vertical llamada generatriz, ¿ya?
Si colocabas eso, entonces los elementos se parecían entre sí. Ese ordenamiento se conoció con el nombre de caracol o tornillo telúrico. Puedes ver, por ejemplo, que acá se coloca en la misma vertical o en la misma generatriz al litio, al sodio y al potasio. Acá se coloca al berilio, al magnesio y al calcio. Esto de acá se conoció con el nombre de caracol telúrico o tornillo telúrico. Sin embargo, no parecía lógico de que los elementos pudieran ordenarse de esa manera, así que no se le dio mucho seguimiento. Entonces, hasta ahí ya tenemos las triadas de Dobereiner, ordenamiento en grupos de 3 en 3, ¿no? Las triadas de Dobereiner, las octavas de Newland, donde ordenas a los elementos de 7 en 7, y ahora el caracol telúrico. Luego, un intento muy bueno de ordenar los elementos químicos fue el que hizo Lothar Meyer. Lothar Meyer empezó a ordenar a los elementos de acuerdo a su peso atómico, pero él generó gráficos como el que tú tienes acá, en donde tú tenías aquí una propiedad física versus el elemento químico, ¿ya? Entonces, como tenías esa particularidad, no resultaba muy lógico de que los elementos químicos tuvieran que ordenarse a través de gráficas. Sin embargo, fue una muy buena aproximación. Si yo te pongo un gráfico frente a una tabla periódica, obviamente voy a preferir la tabla periódica porque es más visible, porque es más fácil de entender, a que posiblemente tenga que entender yo a un gráfico. Entonces, si bien es cierto, esto tuvo muy buena información, no pudo avanzar más porque simplemente no tenía la lógica de una tabla periódica. Lo que sí hizo Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev por primera vez ordena a los elementos químicos por su peso atómico creciente. ¿Ya? Por primera vez ordena a los elementos químicos por su peso atómico creciente y de acuerdo a sus propiedades químicas. Mendeleev hizo un muy buen avance, un excelente avance al respecto. ¿Por qué razón? Porque no solamente encontró o no solamente ordenó a los elementos químicos, sino también, gracias a lo que él hace, corrige pesos atómicos que habían sido mal calculados en ese tiempo, eso es uno, y además de corregir estos pesos atómicos mal calculados, es que deja espacios vacíos para elementos que aún no habían sido descubiertos. Y le dice a la comunidad científica, miren, aquí este elemento no ha sido descubierto todavía, pero láncense, búsquenlo. Ese elemento químico, cuando ustedes lo busquen y lo encuentren, va a tener las siguientes características. Por ejemplo, va a tener la siguiente masa, va a tener la siguiente densidad, va a tener la siguiente pues un siguiente punto de fusión y cosas así. Entonces, eso es algo que era muy avanzado para su tiempo y que, bueno, él todavía seguía vivo para cuando ocurrió el efecto. Por ejemplo, él no conocía, en este caso, al elemento químico que estaba por debajo del aluminio, ¿ya? Y como no lo conocía, a ese elemento químico le dio el nombre de ECA aluminio. ECA significa el primero después de. Entonces, ECA aluminio sería el primero por debajo del aluminio. Entonces, si él tenía descubierto al aluminio, pero no sabía qué había aquí abajo, entonces dice, ya, mira, dejo este espacio vacío para que ustedes busquen al elemento químico y debería tener esta masa atómica, esta densidad, este punto de fusión, diferentes cosas. Entonces, cuando lo encuentran ese elemento químico, que actualmente se conoce con el nombre de galio, se dan cuenta que las propiedades que había dicho Mendeleev coincidían mucho con las propiedades que tenía el elemento químico. Por lo tanto, Mendeleev, eres lo máximo, no hay nadie como tú, todos felices, todos contentos. Sin embargo, su tabla tuvo algunas restricciones. La tabla de Mendeleev es la que tú estás viendo ahora en imagen, ¿ya? Esa es la tabla de Mendeleev. Y esa tabla de Mendeleev, ¿qué tuvo como particularidad? Cosa buena fue que, por ejemplo, por primera vez los elementos se ordenaban en columnas verticales, ¿no? Fíjate. Y esas columnas verticales
por primera vez reciben el nombre de grupo de la tabla periódica. Y los elementos de un grupo se parecían mucho entre sí. Por ejemplo, acá tienes al litio, al sodio y al potasio, que ya vimos que son elementos que se parecen mucho entre sí. Particularmente son metales, son bastante ligeros, reaccionan violentamente con el agua. Eso es lo que vas a encontrar, ¿ya? Y, ¿qué más? Vas a encontrar que él corrige los pesos de estos elementos, ¿ya? Pero además deja espacios vacíos para elementos que aún no se habían descubierto. Por ejemplo, te dije para el caso de este elemento, que ahora se conoce como galio, pero él le llama Eka-aluminio, o sea, el primero debajo del aluminio. Entonces, hasta ahí, todos bien, todos felices, todos contentos, todos alegres porque teníamos ya una primera ordenación de los elementos químicos. Sin embargo, esta tabla periódica dejó varias cosas en el aire, ¿ya? Primero, que acá las líneas horizontales, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, reciben el nombre de periodos, ¿ya? Reciben el nombre de periodos. Y si tú te das cuenta, hay periodos que tienen muchos elementos, así como hay periodos que tienen pocos elementos. Entonces la pregunta es, oye, ¿por qué algunos tienen muchos elementos, otros tienen pocos elementos? Ya, bueno, es un tema de forma. Pero algo todavía mucho más crítico es que no se permite diferenciar quién es metal y quién es no metal. O sea, están todos contra todos ahí. O sea, yo no encuentro una diferencia clara que me diga, oye, este es un metal o esta otra especie es un no metal. Ya. Otro problema también que tuvo la tabla de Mendeleev. Pero un problema más crítico es que conforme fue avanzando el tiempo, se fueron descubriendo los gases nobles. Y los gases nobles no están considerados en esta tabla, ¿ya? Y al no estar considerados en esta tabla, la primera reacción que tuvo Mendeleev fue, no existen. No, no, no. Ustedes han encontrado cualquier cosa, pero no existe un gas noble. Un elemento químico debe estar en mi tabla periódica. Si no, no existe. Sin embargo, no solamente se encontró un gas noble, sino se encontraron 2 hasta 3 gases nobles muy cercanos uno con respecto al otro, ¿ya? Y lo peor de todo es que, por ejemplo, el gas noble argón, que es el que nosotros hemos visto hace en configuración electrónica, el argón tenía peso 40. Y como peso 40, debía estar en algún lugar antes del potasio y antes del calcio. Pero el argón no tenía lugar acá, porque el argón no se parecía químicamente a nadie. Y así los gases nobles que se fueron descubriendo tuvieron ya a insistencia, a presión de la comunidad científica, que incluirse en un nuevo grupo de la tabla, en una nueva columna, que se conoció con el nombre de grupo cero de la tabla periódica. Por eso a veces vas a encontrar que a los gases nobles se le llama elementos del grupo cero de la tabla periódica. Cero del verbo nada, del verbo cerito, del verbo antes del uno, ¿ya? Cero, ¿ya? Eso era algo que se había agregado en la tabla periódica. ¿Ya? Pero bueno, a regañadientes, Mendeleev tuvo que aceptarlo. Entonces, su tabla periódica tuvo puntos muy buenos, como por ejemplo, que por primera vez ordenan a los elementos químicos, ¿no? Tuvo una primera ordenación sistemática, según sus propiedades químicas, ¿no? Por primera vez se habla de grupos, elementos que se parecen mucho entre sí, ¿no? Hace una corrección de pesos atómicos que habían sido mal calculados y deja espacios vacíos para elementos químicos que aún no se habían encontrado, pero predice las propiedades. Sin embargo, problemas del modelo o de la tabla de Mendeleev es de que había periodos que tenían muchos elementos y otros que tenían pocos elementos. Había periodos que tienen, hay una diferencia clara entre que son metales o no metales. No había una diferencia clara entre metales y no metales, no había eso, ¿ya? Luego, eh, había elementos como los gases nobles que no tenían un lugar en la tabla periódica y que luego, todavía, para colmo, ¿no? Algunos de ellos tenían un peso menor a los que teníamos nosotros ya establecidos y no tenían una ubicación en la tabla. Entonces,
todo eso hizo que esta tabla periódica, si bien es cierto, tuvo que ser aceptada porque no había otra tabla mejor diseñada que esta, tuvieron que darse nuevos alcances para que pudiéramos tener la verdad y algo que sea mucho más fácil de manejar. Y eso lo logró este señor Henry Moseley, ¿ya? Henry Moseley, él trabaja con rayos X y se da cuenta que las propiedades de los elementos no dependían del peso atómico. Si tú recuerdas Dobereiner, Newlands, Mendeleev e incluso Lothar Meyer, ¿ya? Todos ellos siempre hablaban de una relación con el peso atómico. Sin embargo, en 1913, por eso es importante hablar de la cronología, por eso es importante hablar de los descubrimientos. En 1913, este señor se da cuenta que las propiedades de los elementos eran más dependientes del número atómico que del peso atómico. Entonces dice, a ver, hagamos las correcciones, y va haciendo las correcciones, y se da cuenta que hay un orden más natural si nosotros consideramos el número atómico en vez del peso atómico. Y se corrigen las inconsistencias que tenía la tabla de Mendeleev. Entonces, sin embargo, este señor Henry Moseley no pudo disfrutar de su descubrimiento porque fue enviado a pelear en la Segunda Guerra Mundial y pierde la vida. Pero nos dejó este legado, ¿no? Las propiedades de los elementos dependen del número atómico y no del peso atómico, ¿ya? Entonces, esos son los antecedentes que nosotros tenemos para la tabla periódica. Esta tabla periódica, como la vemos acá, ¿ya? No es una tabla periódica que siempre fue así, ¿no? Esta tabla periódica es una tabla periódica que que proviene de vamos a llamarle, de un concurso, ¿ya? Que se hizo para el diseño de la tabla periódica basado en las características que ya se habían encontrado hace el momento, ¿ya? Esta tabla periódica ordena los elementos químicos de acuerdo a su número atómico. ¿Quién es el primer elemento químico, chicos? ¿Quién es el primer elemento químico? El hidrógeno. El hidrógeno, que está acá. El segundo elemento químico, Helio. helio, el que está acá. Luego, el tercer elemento químico, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Esos son los nombres de los elementos químicos, ¿de acuerdo? Y yo puedo seguir en esa secuencia. Los elementos químicos, ¿cómo se ordenan? Se ordenan por su número atómico creciente, de menor número atómico a mayor número atómico. Por ejemplo, el número atómico del hidrógeno, ¿cuánto vale? 1. El número atómico del helio, ¿cuánto vale? 2. El número atómico del litio vale 3 y así sucesivamente. ¿Cómo ordeno yo a los elementos químicos en la tabla periódica? Por su número atómico creciente.